este es el tema que vamos a estar viendo, es, aún no sabes escoger tu carrera, o sea, ¿por qué pasa esto? Si escogiste una y estás dudando, toda esa información es la que vamos a estar compartiendo en esta hora. Quiero iniciar con este pensamiento que dice que elegir una carrera profesional es una de las decisiones más trascendentes en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos necesitamos dinero para poder comer, para poder movernos, para de tantas formas. Y una llave para de forma de obtener ingresos, además que tu papá te pueda dar o recibirte una herencia, una de las llaves principales es tener una profesión, una carrera, algo que tú sepas hacer, que tu servicio o lo que tú hagas puedas intercambiarlo por dinero. Y eso sencillamente, por el mundo en que vivimos, necesitamos tener una fuente de ingresos. Y una de las mejores formas seguras de tener ingresos es poder tener una profesión. Y el elegir una carrera que te lleve a tener alguna profesión en un área, por eso se considera una decisión trascendente en la vida de una persona. Además, que las estadísticas dicen que las personas pasan más tiempo en sus trabajos, ya sea que seas empleado en una empresa o que tú seas jefe en una empresa o tengas tu propio negocio, la mayoría del tiempo lo pasas en esa interacción y por ende, si no estudias algo, no tienes una carrera que te guste, que te sientas cómodo ahí, va a pasar la vida bastante complicada ahí. Y los que son adultos lo han experimentado en muchas ocasiones. Así que eso es lo que sucede alrededor del tema de la decisión de tener una carrera profesional, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan difícil esto? O sea, si esto es tan trascendente y en medio de todo, y hay tanta información, hoy que vivimos en la época de la información, que a un clic de distancia tienes cualquier dato en Google, buscado en Instagram, en TikTok, tanta información, ¿por qué es tan difícil seleccionar una carrera? ¿Y por qué es tan difícil también que inicias una carrera, luego te cambias y si escogiste una carrera, la estudiaste y luego no la estás ejerciendo, consideras que te equivocaste? ¿Por qué todo ese proceso es tan difícil? Y en los próximos segundos te voy a revelar uno de los secretos, los que son adolescentes aquí o los que son padres que están aquí conectados, este es el secreto, por así decirlo, más bien guardado desde un punto de vista, aunque si se ponen a buscar en Google, luego de lo que voy a estar compartiéndole, encontrarán mucha más información. Y se puede decir que hay un culpable en todo esto porque es tan difícil el tema de las carreras. Y se los presento. El culpable de las carreras se llama el lóbulo frontal, una de las partes que está en nuestro cerebro, específicamente aquí, como se ve en la imagen, el lóbulo frontal. Este es el culpable de por qué es tan difícil para un adolescente, alguien que está terminando su secundaria, poder elegir una carrera correcta y buena. ¿Por qué es el culpable? Porque el lóbulo frontal es la parte del cerebro, y los que estén estudiando ciencia y hayan pasado por esto pueden confirmarlo, que es la parte que está encargada de tomar buenas decisiones, esa parte racional, esa parte que mide los riesgos, esa parte que sabe evaluar correctamente, sucede aquí en el lóbulo frontal. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú naces, cuando un bebé ha nacido, tiene esta parte física aquí, obviamente en el cerebro, no tiene un hueco ahí, no tiene ahí, pero no está desarrollado al 100%, no está madura. Y esta parte del cerebro se empieza a desarrollar o a madurar a partir de la adolescencia. Cerca de los 12, 13 años empieza esta parte a desarrollarse. Previo a esto, tienes otras partes más desarrolladas alrededor de las emociones y otras cosas más, pero esta parte que te va a ayudar a tomar buenas decisiones en la vida, o lo que diríamos por ahí, ya es una persona madura, tiene que ver con la formación o la maduración del lóbulo frontal. Como ya dije, se empieza a madurar a partir de la adolescencia, 12, 13 años, dependiendo, algunos empiezan un poquito antes o un poquito después, pero el promedio es esa edad. ¿Y qué sucede? ¿Cuándo termina de madurarse por completo el lóbulo frontal? Preparen sus oídos, pero es nada más y nada menos que a los 25 años. Y algunos científicos, y pueden buscarlo en Google, van a encontrar que te dicen que hasta los 30 años o un poco más. Entonces,
Esto es lo que está causando de que no se tomen buenas decisiones. De hecho, los que son padres que pueden estar aquí conectados y os ha escuchado, no, que los adolescentes es una edad difícil o ellos no piensan, no saben tomar buenas decisiones, es correcto. No pueden tomar decisiones racionales al punto como lo hace un adulto porque literalmente no tienen desarrollada esa parte tan madura como lo tiene un adulto. Ahora, esa es la razón por la cual una decisión tan importante como una carrera, escoger una carrera profesional, cuesta. Es difícil entender por qué esta sí, por qué esta no, y tantas dudas que hay. Y aclaro, hay estudiantes que desde muy temprana edad están muy claros en su carrera profesional, que quieren hacerla, la estudian y la ejercen sin problema. Esos casos, digamos, no son la mayoría necesariamente, pero existen. Entonces, esto quiere decir que entonces un adolescente, un joven no sabe tomar buenas decisiones. No es que no pueda tomar una buena decisión, solo que la parte que le va a dar esa seguridad, esa madurez, todavía no está desarrollada. Y esa razón es que hace que los adolescentes en algunos momentos tomen riesgos en ciertas decisiones que un adulto diría, pero ¿cómo hizo esto? ¿Por qué no pensaste en eso otro? Bueno, es que no pensó en eso otro o el peligro no lo pensó porque literalmente, como lo he dicho ya varias veces, esa parte no está desarrollada. Ahora, ¿qué sí necesita un adolescente y un joven en todo esto? Y eso es lo que vamos a empezar a ver a continuación. Ahora, ¿qué sucede con esto? Como no está desarrollado ese lóbulo frontal, entonces causa esto que pasa. Alguien tiene sus estudios y los abandona, porque al final se dio cuenta que esa no era la carrera, o estudiaste una carrera y terminas haciendo otra. No tengo nada en contra de que tú quieras ser chef y si eso es algo que te apasiona o le apasiona a tu hijo o a tu hija, déjalo ir por ahí en cierta forma, es lo que diría. Pero ¿qué sucede? Pongo siempre el caso de un chef porque tengo una persona cercana a mí que estudió aquí en Panamá la carrera de ingeniería civil. Vine, iba a ser toda esa, imagínate, ingeniería civil y lo que esa persona hoy está haciendo es haciendo dulces, haciendo postres, haciendo catering y es lo que se está dedicando. No le está yendo mal, al contrario, le está yendo muy bien y encontró su pasión ahí. Pero estudió una carrera que siempre recuerdo que decía desde la secundaria, voy a hacer una ingeniería civil, voy a hacer una ingeniería civil y resulta siendo otra cosa. Por eso es que siempre me identifico con este ejemplo de ser un chef. No es que esté malo, hay chefs que ganan muy bien y si tú consideras que esa es una carrera para ti, hazla y continúala. Pero estos son escenarios que pasan por la falta de maduración del lóbulo temporal. Entonces, ¿qué solución tenemos a todo esto? Bueno, aunque parezca sencillo, tonto, pero esto es muy importante, es el acompañamiento de un adulto o de varios adultos. No digo solamente de los padres, porque si bien es cierto el acompañamiento primario que debe tener un joven, un adolescente en el proceso de descubrir su carrera profesional o intentar seleccionar una, debe ser de sus padres que le estén orientando. Sin embargo, también necesita el acompañamiento de otros adultos, como otras personas que estén estudiando ya la universidad, gente que esté graduada de ciertas profesiones que le puedan orientar, de profesores, de encargados de universidades, un sinfín de personas que involucren en el acompañamiento, porque ya sabemos que su propio cerebro, la parte de la toma de decisión más sensata y mejor, por decirlo así, está en desarrollo, pero el acompañamiento, hacerles preguntas, mostrarle información, decirle, hey, ¿qué piensas de esto? Cambiarle la mirada hacia otras cosas, permitirle que experimente, que vaya, que acompañe, son cosas que necesita un joven en ese proceso. No los padres no solamente tienes que estudiar esto y punto porque aquí en la familia tenemos este negocio familiar y tienes que hacerlo. No, es un acompañamiento de pregunta, no es un acompañamiento directivo como necesita un niño. No, aquí es haciéndole preguntas. ¿Para qué? Para que la parte de esa del lóbulo frontal se siga madurando, que lo lleve a pensar, que lo lleve a evaluar. Vuelvo y repito, un acompañamiento. Otro punto que es importante, que es parte de lo que es la presentación de hoy, es sacarle provecho a la ciencia. La ciencia ha avanzado y ha desarrollado muchos recursos para poder orientar el tema de lo que es una profesión, la personalidad, el carácter, y debemos apalancarnos también de eso. Y eso es parte también de lo que compartiremos en unos minutos. Ahora,
Antes de avanzar en algunas recomendaciones, aún quiero hablar de algunos errores que debemos evitar al momento de estar eligiendo una carrera. Y aquí van a encontrar varias perlas, le digo yo, valiosas, puntos importantes que les puede sacar provecho. Y aquí ya empiezan recomendaciones, en este caso cosas que no debes hacer. Lo primero que no debes hacer cuando vas a elegir una carrera es elegir sin información. Por decir, quiero estudiar para ser maestro. ¿Pero por qué? Porque me llamó la atención. Pero ¿sabes algo más de eso? ¿Sabes dónde se estudia? ¿Sabes cuánto tiempo demora? ¿Sabes dónde puedes ejercer esa carrera? ¿Cuánto puede ganar esa persona? Todas esas informaciones y muchas más que hay alrededor de las carreras es algo que debemos tomar presente. O decir, es que yo siempre dije que iba a estudiar esto. Y esa es una frase que a veces escucho y esa no debería ser, no debería tomarse como la final para elegir una carrera. Aunque puede ser, como dice, hay casos donde desde muy temprana edad los jóvenes están claros en lo que quieren y lo logran. Pero a esa, de siempre dije que estudiaría esa carrera, yo le añadiría preguntas, ¿por qué? Y todo esto. Porque muchos sabemos, y si somos honestos, de niños, muchas veces, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, quiero ser enfermero. Uno pensaba ciertas carreras que hoy en día, no, no, qué bueno que no estudies. Hay otros, no es que estamos desmeritando ninguna de esas profesiones, son honorables, pero muchas veces están sazonadas por la influencia de la televisión, de las películas, de tanta información que nos rodea a nivel digital, que hay que tener cuidado. Hay que saber elegir, investigar lo más que podamos y hoy que tenemos la información a un clic de distancia, debemos aprovecharla. Dos, no estudiar por querer ganar dinero y punto. Si bien es cierto, como dije hace unos momentos, elegir una carrera te va a dar la llave para poder ganar dinero, no puedes elegir una carrera simplemente porque se gana mucho dinero. Yo quiero ser un médico porque los médicos ganan mucho dinero. No, al menos que tú consideres que tengas una vocación para eso, hazlo, claro que sí. Pero si tú vas a estudiar algo simplemente por querer ganar dinero, te vas a estrellar porque lo más seguro es que sí, esa carrera, lo que tú has investigado, gana dinero. Pero como no es una pasión para ti, sino que estás llegando o se llega al adolescente con una motivación incorrecta, hace que al final de cuentas todos están ganando con esa profesión, menos el que llegó diciendo es porque ahí se gana mucho. Sea lo que estudies, si está asociado a tus talentos, a tus habilidades y a tus gustos, sea lo que sea, cuando está asociado a tus talentos y a tus gustos, vas a hacer que tú seas muy bueno en eso. Y cuando uno es muy bueno en algo, eso se paga. Así que eso hay que tenerlo presente. Mejor que la motivación sea algo que te guste, que está alineado contigo, con tu naturaleza, para evitar este error. Un tercer punto de 5 que vamos a ver de errores es tomar una decisión por presión social. Es que todos mis compañeros van a estudiar eso. Es que mi mejor amiga me dijo que tal cosa. Cuidado con eso. O es que mi papá estudió eso o mi mamá es abogada y tengo que ser abogada. O los padres que cometen el error de querer presionar a que los hijos estudien la misma carrera. Es que todos en la casa hemos sido profesores, tú también tienes que ser un profesor. O mira, todos en la casa hemos sido un ingeniero civil o arquitecto, tú también tienes que ser lo mismo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Puede ser, si el adolescente tiene esa misma pasión, abre las puertas, pero que no sea una imposición. Puedes, en el tema, en el punto de la información, ofrecerle, oye, ¿qué te parece si estudias esto? Mira mi negocio, mira lo que hago, mira todo esto para que pueda evaluarlo y que lo pueda ver, pero no presionar para que estudie eso específicamente. Así que cuidado en esa parte. El tercer punto de evitar este error es elegir lo más fácil. Es que yo quiero estudiar una carrera que sea corta, de 1 año, de 2 años, de 4 años, porque es que yo quiero trabajar ya. Cuidado y cuidado en esto. Y más en la generación actual que quiere todo rápido, todo muy, 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 muy fácil desde un punto de vista. No digo que tiene que irte por lo más complicado, pero que tu decisión no esté regida, porque es que vamos a ver cuál es lo más fácil, eso es lo que voy a estudiar. No, porque aún eso más fácil o lo que demora menos tiempo, lo vas a hacer, lo vas a estudiar y por ser fácil y corto tiempo lo terminaste, pero después te vas a dar cuenta que no te sirve a ti. ¿Por qué? Porque no le sientes la pasión, no le sientes sabor a lo que estás haciendo. Por ende,
Tienes que saber elegir y no porque sea lo más fácil. Y padres que puedan estar en la sala en este momento, este es un punto que he dicho últimamente a varios padres con los que me he reunido y que esto cuesta. Adolescentes y padres, no decidir una carrera sin dedicar el tiempo suficiente para evaluar. Tristemente, en nuestros sistemas educativos, la mayoría piensan en el tema de carrera el último año, el sexto año o quinto año, dependiendo del colegio donde tú estés. Estoy hablando del sistema en Panamá, no sé cómo están los años en los otros países, pero digamos, el último año de secundaria, el último año de preparatoria. Ahí cuando están estudiando, ahí es cuando las escuelas traen a universidades y todo, porque es el último año. Y yo no es tan mal desde un punto de vista, pero para algunos estudiantes es muy tarde para empezar a evaluar. Entonces, vamos a suponer, en Panamá se gradúa la gente aproximadamente en noviembre, diciembre, son cuando finalizan los años, y en febrero, marzo, tienen que iniciar la universidad. 2 meses, 3 meses, es muy poco tiempo para tomar una decisión. Y ahí ha sido uno de los mayores errores que yo he visto, que por la presión del tiempo, además de la presión cultural, que tú tienes que graduarte de secundaria e irte de una vez a la universidad y escogiste por escoger, se escoge mal. Yo he recomendado a algunos padres que les permitan a sus hijos tener un año sabático de ser posible. ¿Qué considero yo un año sabático? Esto es un término que saco de la Biblia y quiere decir un año como de descanso, por así decirlo. Y no es que va a estar tu hijo durmiendo en la casa o los adolescentes tienen que estar ahí, no. Se trata de un año para poder meditar, para poder pensar, para poder evaluar, para poder explorar. ¿Todos los estudiantes necesitan eso? No, no todos. Pero hay algunos donde la decisión le está siendo tan difícil, hay tanta presión que se bloquean y muchas veces he encontrado de que les ha servido irse, por ejemplo, de viajes misioneros, de irse a otro país en un intercambio. Hoy en día existen varios programas que permiten aún salir de intercambiar para conocer nuevas culturas, aún internamente en el propio país. Quizás ponerse de voluntarios en una organización que haga labores sociales. Ese tipo de cosas e interacciones que puedan hacer entre la secundaria y la universidad ayudan a muchos estudiantes a saber elegir correctamente sus carreras. Una vez se puede pensar, pero mis compañeros van por delante. Tranquilo, es un año de diferencia. Cuando pase el tiempo y tu lóbulo frontal esté bien formado a los 25, 30 años, te vas a dar cuenta que un año no es nada. Y para los padres igual, un año no es nada. Y si ese año es para poder tomar una mejor decisión, eso es ganar. Entonces, dejo ese tema ahí, eso es para profundizarlo más, pero quiero presentárselo. Ahora, dicho estos 5 errores que se cometen muy fácilmente en todo esto, quiero presentarles lo contrario. ¿Qué cosas tomar en cuenta para poder ejercer una carrera? Uno, la personalidad. Si una persona es muy sociable, debes escoger una carrera que tenga contacto con personas. Si tú eres muy sociable, no puedes escoger carreras como contabilidad, donde vas a estar encerrado en una oficina con un montón de facturas y papeles, sumando números y todo esto. Puedes ser muy bueno en matemáticas para los números, pero si tu característica y tu personalidad es muy fuerte en lo sociable, necesitas irte a una carrera que tenga más contacto social, ventas, atención al cliente y muchas otras más que tienen contacto con personas. Y viceversa. Si tú no eres tan sociable, no tienes esa habilidad o ese talento, entonces no te metas a carreras o con profesiones que tienen que ver con mucho contacto con la gente. Siempre vamos a tener contacto con la gente, pero hay unas carreras que te exponen más que otras. Entonces la personalidad debes evaluártela. Los padres ayuden a sus hijos, los profesores, los mentores, ayuden a evaluar y mostrarles la personalidad que tienen y ahí hay ver si la carrera está acorde a la personalidad. Otro segundo punto es tomar en cuenta los talentos y ahí es donde yo soy el experto, soy coach en fortalezas, coach en talento y sobre eso hablaré de una herramienta en unos minutitos, pero saber identificar cuáles son las habilidades naturales. Las habilidades naturales son esas que tiene la persona que sin pensarlo mucho lo ejecuta. Por ejemplo, algo tan simple como ir al cine, empiezan a ver los primeros 5 minutos de la película y hacen un análisis rápido y ¡pum! Ya saben cómo va a terminar la película. Y los otros todavía estamos descifrando cómo se llamaba la película. Pero ¿por qué pasa eso? Porque esa persona, ese chico, esa chica, tienen una habilidad hacia lo analítico. Entonces, es tan natural
que las personas a veces en los talentos no se dan cuenta y cuando miran al otro, pero tú por qué piensas así, tú por qué no lo viste, por qué no lo pensaste, porque cada quien tiene talentos distintos y los talentos naturales muchas veces no los vemos como talentos. Ahí viene, ¿qué te es fácil hacer? Hay cosas que para mí son fáciles que para personas a mi alrededor no lo son. Yo tengo unos talentos que me da la habilidad de aprender las cosas muy rápido y eso me lleva también a ser músico. Y cuando estudié algo de música, para mí me era muy fácil aprenderme las partituras, las canciones y todo, y otros compañeros no. Y yo decía, pero ¿por qué no pueden hacerlo? Yo con una hora podía aprendérmelo todo, ellos pasaban 2 días y no se lo podían aprender. Yo terminaba juzgándolos. ¿Por qué? Porque para mí es un talento natural, para ellos no. O sea, hay que saberlo. ¿Qué puedes pasar horas haciendo? Eso puede ir determinando cuáles son esos tipos de talentos, porque cuando estás haciendo lo que te gusta, pueden pasar 1, 2, 3, 4 horas, no te cansas. ¿Por qué? Porque estás teniendo energía gracias a los talentos. Y un tercer punto para tomar en cuenta dentro de tomar una carrera es tus gustos. Vamos a decir algo, tienes las habilidades para escribir, te gusta escribir poemas, historias, pero lo más seguro es que eso es tu fuerte, pero no escribir noticias o cualquier otra cosa que no están en tus gustos. Entonces hay gente que, ay, que tú eres bueno en matemática y te gusta la matemática, pero la matemática se puede aplicar en distintas áreas, en las estadísticas, en las finanzas, en esto. Entonces el tema del gusto también tiene mucho poder y mucho que ver con eso. Entonces, nada más repasando los 5 errores: elegir sin información, estudiar por querer ganar dinero, decidir por presión social, elegir lo que es más fácil y decidir sin dedicarle un tiempo. Y si es necesario un año sabático, tomarlo. Errores que se cometen. Y lo que sí debes tomar en cuenta es personalidad, tus talentos y tus gustos. He encontrado esta herramienta. Se llama el Clifton Strength Finder. Esta es una herramienta que nos ayuda a conocer todas esas cosas que debemos tomar en cuenta para una carrera, personalidad, talentos, gustos y otras cosas más. Esta es una herramienta profesional y especial para eso. Y es una herramienta que su tarea principal es a poder descubrir cuáles son tus talentos naturales. Esta herramienta fue desarrollada por la empresa Gallup, una empresa famosa en Estados Unidos por hacer estudios de mercados y trabajar de lleno con empresas. Ellos hace 40 años, el doctor Donald Clifton, de él sale el nombre de la herramienta, un psicólogo enfocado en la psicología positiva, hizo un estudio con cerca de 2 millones de personas. Sí, cerca de 2 millones de personas en aproximadamente, creo que fueron de 30 a 40 países, empezaron a estudiar por qué habían personas que eran buenos en una cosa y buenos en otro. Y estudiaron profesionales que eran deportistas, financistas, médicos, enfermeras, profesores, músicos, amas de casa, aún hicieron evaluaciones. ¿Por qué eran buenos en eso y por qué otros no? Y ese estudio los llevó a desarrollar esta herramienta que nos permite detectar los talentos que tenemos. Ellos descubrieron que todos los seres humanos tenemos 34 grupos de talentos, todos. Y dirás alguno aquí, bueno, ¿cómo es eso posible si apenas conozco uno, ¿no? De que tengo. Bueno, esta herramienta nos ayuda a conocer eso o por lo menos conocer tus primeros 5 talentos, porque ellos descubrieron que de los 34, los 5 primeros son los que tú utilizas mucho más fuerte en tu diario vivir y los siguientes 10, por así decirlo, o los primeros 10 son como tus talentos dominantes. Dentro de la evaluación que yo aplico, esta evaluación que la aplico para adolescentes, para que tengan que saber escoger su carrera, nos enfocamos en conocer sus primeros 5. ¿Por qué sus primeros 5 y no vemos todo el perfil completo? Porque como ya mencioné, todavía el cerebro no está desarrollándose, no ha terminado de desarrollarse, sino hasta los 25 años. Por ende, la misma herramienta del Clifton Strength te dice, si tú lo haces antes de los 25 años, la recomendación es que después de los 25 años la vuelvas a hacer para confirmar cómo quedaron todos tus orden de tus talentos. Entonces, esta herramienta, ¿por qué es bueno estudiarla? Bueno, primero definamos qué es un talento. Si yo preguntase aquí qué es un talento, la mayoría de ustedes va a estar asociándole en la mente que el talento es un deportista, es un músico, es un cantante, es un pintor. Por lo general, tenemos esa etiqueta cuando hablamos a una persona talentosa, cuando tiene una habilidad de este tipo.
Ahora, la ciencia que desarrolló Gallup, que le llama la ciencia de la fortaleza, encontró una nueva definición de lo que es talento. Y según esta ciencia, dice que un talento es ese patrón recurrente de cómo piensas, sientes y te comportas, que se puede aplicar de forma productiva. Entonces, tú piensas como tú piensas, sientes como tú sientes y te comportas como tú te comportas gracias a tus talentos. Cuando la gente hace la evaluación de los talentos en las sesiones conmigo y salen los resultados, yo no tengo que conocer a la persona. Con solamente ver los resultados, yo empiezo a hablar. Mira, te debe gustar esto, sabes esto, ¿sabes? Y la gente me dice, hey, por lo menos padres me dicen, describes perfectamente a mi hijo. ¿Pero es por qué? Porque al yo conocer cada uno de los talentos y ver que esos fueron los talentos que le salió a la persona, ya yo puedo saber cómo piensa, cómo siente y cómo se comporta. Esto es realmente impresionante. Entonces, esto fue lo que descubrió esta parte de la ciencia. Entonces, esa es importante conocerlo. Ahora, ¿por qué es importante conocer los talentos? Y ojo, esta herramienta fue diseñada principalmente para las empresas, para que puedan sacar mejor provecho al recurso humano, puedan ser mejores profesionales, pero esto se está utilizando también en escuelas y universidades más que todo en Estados Unidos, todavía en Latinoamérica esto no está tan utilizado para poder verlo y ahorita les compartiré algunas universidades que utilizan esta herramienta cuando sus estudiantes ingresan. Entonces, los talentos, ¿por qué es importante conocerlos? Porque nos ayudan a entendernos quiénes somos, porque los talentos nos describen por qué pensamos, por qué actuamos de esa manera, por qué me dolió esa situación o por qué me gustó esto. Influyen en nuestras decisiones los talentos, dirigen nuestras acciones. ¿Por qué actúo de esa manera? Gracias a tus talentos principales. Explican por qué tú eres mejor que otra persona en algunas cosas de forma natural. Tú no estudiaste eso, tú no hiciste nada para hacerlo, sencillamente tienes ese talento natural. De repente aprendiste a dibujar de una manera impresionante, simplemente lo hiciste. Tú eres fácil para leerte libros que otras personas no tienen esa habilidad. Tienes una facilidad para proyectar ideas del futuro y tú dices, no sé, pero esta persona vive en el futuro. Bueno, tiene una habilidad, tiene un talento, existe un talento para eso. O al revés, personas que miran mucho hacia la historia para tomar buenas decisiones hacia el futuro. Ese es otro tipo de talento. Hay gente que tiene muchos talentos hacia lo emocional, gente que sabe medir los riesgos, tantas habilidades que hay naturales, pero ¿por qué tiene eso él que no tenga yo? Bueno, eso es por los talentos. De hecho, yo le digo a las personas, los talentos que tienes en verdad son tus superpoderes y herramientas como esta te ayudan a identificarlos y a afirmarte a ti que realmente tienes valioso. Otro punto importante, los talentos te ayudan a filtrar la información que recibimos del mundo. Por ejemplo, como el que daba hace un rato, yo tengo una habilidad, un talento natural que se llama aprendedor, que me permite aprender mucho y rápido y me permite enseñar. Entonces, cuando yo aprendo bastante rápido, mucho más que otras personas. Yo, no es orgullo, no es porque me la crea, es porque literalmente es un talento que tengo. Pero a veces, ¿yo qué pasaba? Juzgaba mal a mi alrededor, porque los veía que no iban al mismo ritmo que yo. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen otras habilidades. ¿Quiere decir que son más tontos? No, no son más tontos. Son mejores que yo en otras áreas porque cada persona tiene talentos distintos. Entonces, por eso es que nos ayudan a filtrar mejor cómo vemos el mundo y cómo nos comportamos unos con otros. Una importancia de los talentos es que cuando los usas, te hacen sentir con más confianza, con dirección y con inspiración. Porque eso es lo que naciste, por lo cual tú naciste. Yo digo a las personas, ese es lo que fue el sello de Dios para tu vida. Eso es lo que Él dispuso para ti y no hay otra persona como tú. De hecho, la estadística de Gallup nos dice que para que exista otra persona con la misma combinación de talentos que tú tienes en el mismo orden, la probabilidad es de 1 en 33 millones. Lo vuelvo y lo repito. La probabilidad para que exista otra persona en el mundo con tus mismas combinación de habilidades de talento es de 1 en 33 millones. Y si por alguna razón estás en una ciudad donde hay 33 millones de personas y encuentras a esa persona que también tiene la misma combinación de talentos como tú, los utiliza de una manera distinta por la crianza, por la influencia que tuvo de su desarrollo y muchas otras cosas más.
Entonces, eso hace que tú eres único. Tú eres una ficha como un rompecabezas. Hay un único lugar donde encajas, por eso te hace sentir más confianza, dirección y con inspiración. Ahora, a todo esto se suma de que cuando tú usas tus talentos, te sientes más feliz. ¿Por qué? Porque los talentos, yo le digo talentos, es la definición fácil, entendible en palabras, pero literalmente el talento son conexiones fuertes neuronales. Cuando el cerebro detecta que tú estás haciendo cosas que utilizan tus mejores conexiones neuronales, que eso es igual a tus talentos, el cerebro te compensa y te premia. ¿Haciendo qué? Liberando endorfinas. Por eso es que cuando tú haces algo que a ti te gusta, tú estás sonriente, estás ahí y puedes pasar muchas horas hasta trasnocharte en un momento dado y como que tienes más energía. ¿Por qué? Porque las endorfinas, al sentirte feliz, te sientes con energía y sales más adelante. ¿Qué hacen las estadísticas, los estudios que ha hecho Gallup después que la gente empieza a utilizar sus talentos correctamente? Tienen 3 veces más probabilidad de sentir que tienen una excelente calidad de vida, porque al sonreír más, al estar más alegre, al estar más lleno de energía, no estar estresado, tu salud cambia, tu vida cambia, te comprometes mucho más en lo que haces, las interacciones son más positivas con tu alrededor. Si quieren, vayan, busquen a alguien que no le gusta su trabajo y van a ver cómo esa persona tira los papeles, habla grosero porque está así. Si tú encuentras una persona amable en un trabajo o algo así, lo más seguro es que está haciendo algo que le encanta. Así que es importante tomarlo en cuenta. Cuando usas tus talentos en tu vida diaria, en tus profesiones y demás, te vas a sentir más feliz, más saludable. Y sobre todo también comprendes cómo puedes emprender o cómo puedes reorientar tus habilidades. Y es ahí el punto fuerte que nos estamos dedicando. Entonces, esta es la importancia de los talentos y a través de una evaluación sencilla que se llene en unos 30, 40 minutos, podemos conocer cuáles son esas habilidades y una vez las has encontrado, te sirven para desarrollarte mucho, mucho más. Ahora, en este punto, me gustaría presentarles en unos momentos a Gabriela, que por aquí está en la sala, espero que no se haya ido. Y Gabriela es una chica adolescente que estuvo conmigo hace bueno, ya hace bueno, ya va para un año, que fue contactada, su papá me contactó para poder entrar en todo este tema de conocer sus carreras, que tenía dudas, tenía preguntas y todo esto. Y bueno, ahí conocí a Gabriela, hemos desarrollado ahora una muy buena amistad. Nos conocíamos de vista hace mucho tiempo atrás, pero bueno, ya logramos de poder pasar con ella estas sesiones. Y me gustaría que una misma persona que ha experimentado esto pueda compartirnos un poco de esa experiencia, de cómo le ha ido y que si es posible a ustedes puedan, como dice, resolver muchas de las preguntas de este proceso de descubrir los talentos y cómo esto puede ayudarte a orientar a través de ciertas sesiones y elegir una carrera adecuada, ¿no? Ok, todos están viendo por acá a Gabriela, que ya vas a poder desactivar tu micrófono porque te coloqué como exactamente. Bueno, voy a hacerle unas par de preguntas a Gabriela y si alguno quiere preguntar, puede escribir algo en el chat y igual podemos irle viendo. Gabriela, si nos puedes contar, bueno, qué edad tienes, qué estás haciendo en este momento, para tener una idea de lo que eres, para poder que la gente sepa tu trasfondo. Bueno, buenas noches a todos. Me llamo Gabriela, tengo 16 años, soy estudiante de último año y bueno, la experiencia fue de mucha ayuda, la verdad. Último año de secundaria, ¿no? De lo que será secundaria. Sí. Ok. Cuéntanos cómo fue ese antes de conocer qué dudas eran las que habían, dónde estabas, como para entender cuál era el problema que había antes para lo que hicimos durante la sesión. ¿Cuál era la duda que había antes? La verdad no sabía qué estudiar, no tenía la menor idea y lo que más o menos había visto era algo que ni siquiera iba de acuerdo a mis talentos. Era más como guiarse por una parte económica en el futuro, algo que me pudiera sustentar y no por algo que me gustara o que iba de acuerdo a pues, mis talentos naturales. Ok. ¿Consideras que cuando hiciste ya la evaluación, que viste los resultados, te describía los talentos o eso era algo loco? No, sí, fue impresionante ver los resultados del test y ver que
me estaba describiendo totalmente, total. Fue una locura. Claro. Y aquí aprovecho, mucha gente cuando yo les digo, mira, te vas a sorprender de los resultados, la gente en verdad se sorprende cuando empieza a ver y dice, ¿cómo esto puede meterse en mi cabeza y saber Sí. todo esto? Y en las sesiones, obviamente, al yo conocer más los talentos, puedo a las personas irlas describiendo y ayudando. Ahora, ¿cómo consideras que fue el proceso durante el proceso? ¿Te costó las sesiones? ¿Cómo sientes que fue llevado el proceso? La verdad lo llevé bastante bien con tu ayuda, la verdad es que fue muy pacífico y de bastante ayuda y bueno, también se aprende bastante de uno mismo y bueno, la pasé bastante bien en las sesiones que tuvimos y eso me ayudó muchísimo a decir la carrera. ¿Y qué consideras que fue una de las cosas más llamativas del proceso, que te llamó más la atención? Bueno, justamente los resultados del test, porque me sentí, fue impresionante, la verdad. De verdad sentí así como tú acabas de decir, cómo se metió esto en mi mente, porque no me parecía algo tan, no sé, tan normal que lo hiciera un test, o a diferencia de una persona, ¿no? Claro. Y bueno, fue bastante impresionante. Hasta la Qué fecha bueno. todavía lo he vuelto Ahora, a leer. Wow. sí, me imagino, y esa es la recomendación, que volver a leerlos, porque una cosa es que los viste, los trabajaste un poco, y cuando lo vuelves a leer, tú, esto, ay, mira, cómo estoy poniendo en práctica esto, ¿no? Sí. No, y es algo que ahora hago hoy en día, aunque ya no tanto como al principio de, ay, esto es justamente lo que me decía el test y este tipo de cosas, ¿no? Ahora sí me Claro, doy cuenta, estoy consciente de por qué hago algunas cosas. ok. Eh, Pensando a la pregunta del millón a todo esto, al final después de todo, ¿qué sucedió con el tema de tu carrera? ¿Qué has elegido? ¿Te sirvió conocer tus talentos para elegir? ¿Cómo estás en ese tema ahorita mismo? Bueno, yo elegí la carrera de Derecho y la verdad siento que va de acuerdo eh, a lo que dice pues el resultado, porque bueno, yo soy una persona que no es tan sociable y bueno, me va bien todo lo que es leer y también soy bastante competitiva, ¿no? Así que va a ser un poco interesante el momento en el que me toque debatir o algo así en el futuro. ¿Qué carreras tenías pensadas antes? Para nada más ver la comparación. Nanotecnología. Ok, de nanotecnología pasamos a derecho, ¿no? Sí, Entonces, ahora, algo para aclararle a las personas, no es que el test te va a decir qué carrera estudiar, sino que vamos a ver tu personalidad y en base a la personalidad uno va orientando. De hecho, hay otras alternativas también que he dejado a Gabriel ahí en su momento. Mira, me parece que puedes estudiar derecho. Esta otra cosa que quieres lo puedes hacer más adelante, un momento dado. Derecho te puede dar la base para poder seguir desarrollando estas otras cosas que tienes, ¿no? No sé si quieras decir algún comentario final, Gabriela, con bueno, respecto a los talentos. pienso volverlo a hacer a los 25 para asegurar. Ok, excelente. Bueno, gracias, Gabriela, por estar ahí con nosotros. Ella ahorita va a quedarse también con la reunión, así que al final, en la sesión de preguntas que vamos a tener, pueden volver quizás a hacer alguna pregunta puntual si les gustaría hacerlo. Y para mostrarles un poquito cómo es el proceso de lo que trabajamos a partir de los talentos, les comparto eh, lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecemos? Mi certificación está por la empresa de Gallup, por ende soy experto en cómo interpretar la evaluación, aunque es bastante sencilla, pero la interpretación y el acompañamiento es la parte fuerte de lo que hago. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, tenemos un programa que incluye varias sesiones y varios reportes, que uno es la sesión donde explicamos en qué consiste la prueba. Yo tomo un momento junto con el padre y el adolescente o el joven, o a veces solamente está el adolescente, depende, donde yo explico qué es la prueba, qué es lo que va a consistir. Explico un poquito de lo que he dicho ahorita, de lo que son los talentos y otros temas más, de cómo es la evaluación, tienen que tener en cuenta que sí, que no. Y luego yo dejo que a la persona, el adolescente o el joven, haga la evaluación a su ritmo, en su momento. No tiene que estar conmigo como una evaluación virtual, la hace en otro espacio, en la noche, en la mañana, cuando quiera,
pero eso sí, un momento que reserve solamente para hacer eso. Una vez termina él de hacer la prueba, inmediatamente el sistema le da los resultados y le da 2 reportes, que esos reportes va a tener acceso de por vida a esos reportes. Y de ahí lo que se le dice es que pueda entonces evaluarlos, revisarlos, imprimirlos si quiere, subrayar, hacer preguntas, tratar de identificarse con eso para que llegue empapado, por así decirlo, de sus resultados a la primera sesión formal. En esa primera sesión formal lo que vamos a hacer es revisar los resultados, validarlos. Oye, aquí dice que te salió, voy a decir un ejemplo, el talento que ha dicho de aprendedor. Es verdad que te gusta aprender, participar de cursos, leer libros, etcétera, etcétera. Y la persona sí, le pregunto, cuéntame una historia donde tú ya crees que has usado ese talento. Ay, sí, mira, tal y tal momento. Empezamos a validar para que la persona se pueda identificar con los talentos. Y ahí dejamos unas tareas que hacer. Obviamente ya le hemos preguntado, ¿tienes pensado alguna carrera que te gustaría y todo esto para ir perfilando los talentos hacia la carrera que desea seleccionar? Luego se dejan unas tareas y nos vemos una semana después o 2 semanas después, dependiendo de las ocupaciones y el ritmo de que avance con las tareas que se le dejan. Entonces tenemos la segunda sesión donde entonces exploramos más opciones. A partir de los talentos que salen, yo tengo todo un material que he desarrollado de que este talento es bueno para carreras de este tipo. Vuelvo y repito, yo no voy a decir, sirves para ser médico, o sirves para estudiar nanotecnología, o sirves para estudiar leyes. No, sino que, mira, el tipo de carrera que tú necesitas es esto, de este tipo de áreas, vamos haciéndolo ahí, y según el gusto, como es importante el gusto, vamos alineando. Entonces, en esta segunda sesión terminamos, como que dice, de alinear esas ideas. Yo previo a eso, en mi periodo entre sesión 1 y sesión 2, le digo, evalúa las carreras, entra a los sitios web de las universidades, vuelve a hacer un chequeo para poder hacer un cruce en esa sesión. Esas sesiones 1 y 2 tienen aproximadamente de 1 hora, a veces un poco más, dependiendo la interacción y las preguntas que puedan haber de la adolescente. Y la última sería entonces una sesión solo con los padres, donde yo le explico a los padres cuáles fueron los talentos que les salió, aunque una de las tareas es que se los pueda compartir el mismo adolescente y que explicarles cómo funcionan en esos talentos, las recomendaciones que yo doy tanto para su diario vivir, cómo sacarle provecho a sus talentos, como también recomendaciones a nivel de una carrera. La mayoría de las personas luego de estas sesiones ya saben escoger una carrera o tienen una idea mucho más clara de cómo escoger. Me ha pasado muy pocos casos, 2 en particular, donde al final de la sesión todavía las personas no saben, tienen muchas dudas y por lo general han tenido presión de que tienen que decidir ya porque me contactan a un par de meses, a menos de 6 meses de decidir y yo considero que es muy poco el tiempo. Ahí es donde yo abro el paréntesis para decirle una opción, pues tomarte unos meses o un año para poder evaluar, no te sientas tan presionado y ya se lo comparto a los padres, les explico el por qué, les sustento el por qué es una recomendación que doy y ya eso queda a criterio de los padres con el adolescente de poder elegir. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Todo este proceso en este momento, como está conociéndose tanto en Panamá como lo estoy abriendo también para Latinoamérica, he tenido estudiantes o alumnos, o por así decirlo, que están bueno, en otros países como en México, también he tenido otros en Chile, en Colombia, he tenido también algunos, bueno, en Panamá muchos más. Todo lo hacemos virtual, todas las sesiones, eso nos permite estar en cualquier lado. Entonces, esto como es introductorio a este mundo, estamos ahorita dando todavía una oferta del 50% de descuento de lo que va a estar costando el paquete. Este paquete ahorita está en $97. Hay distintas formas de pagarlo. En Panamá hay distintas maneras, distintos bancos, transferencias, y a los que están en otros países utilizamos algunos otros medios como a través de tarjetas con PayPal y otras cosas más. De eso es lo de menos, buscamos la manera para que les sea lo más fácil. ¿Qué incluye ese costo de ese programa? Incluye la prueba. La prueba tenemos que comprar unos accesos a la plataforma de Gallup. Yo no tengo las pruebas las tiene Gallup y se hacen en la página de Gallup, ahí donde está todo esto. Entonces, incluye las pruebas, las sesiones,
los resultados en PDF y el acceso a ver los resultados de por vida. De hecho, también existe un app donde pueden ver los resultados y también un informe personalizado que yo hago al final, donde yo explico en base a lo que vi en las sesiones algunas recomendaciones. Esto es lo que estamos ofreciendo en estos momentos para el mercado. Ya varias personas han pasado por aquí. Bueno, ya acabamos de escuchar el caso de Gabriela. Me gustaría, antes de dar espacio a cualquier pregunta que pueda haber o algún comentario, mostrarles para que vean que esto de Gallup no es algo tan sencillo o que es algo muy rápido, algo tonto por ahí, ¿no? Esta es la página de Gallup, pudieran entrar donde está la página oficial de la herramienta del Clifton Strengths y en este momento, es más, vamos a darle refresh. Mira, decía 9:37, ya aumentó. Casi cada minuto están personas haciendo. Este es el conteo hay 28, casi ya 29 millones de personas en el mundo que ya han utilizado el Clifton Strength Finder para conocer sus talentos. Claro, no es que estoy diciendo que son solo para escoger la carrera. Lo utilizan para eso, yo doy también sesiones con esto para parejas y otras cosas más. En los equipos de trabajo, de liderazgo y demás se utiliza y muchas empresas, principalmente en Estados Unidos, utilizan. Así que si ustedes deciden ser parte de esto, a veces me pasa que lo hace el estudiante y terminan los padres también haciéndolo para conocer mejor. Y es algo que yo recomiendo para que como familia sepan y se entiendan mucho mejor. O sea, hay ya casi 29 millones de personas que lo han utilizado. Hay universidades que, de hecho, esta empresa Gallup da un premio a las instituciones educativas. El premio se llama así Donald Clifton Strengths for Students y actualmente, de este año 2022, principalmente están en Estados Unidos las instituciones. Esta fue el instituto la escuela de Denton, la escuela de la Universidad de Tennessee, es una de las que acaba de ganarse el premio por utilizar ellos esta herramienta con sus estudiantes. Normalmente lo utilizan para que los profesores sepan cómo interactuar mejor con sus estudiantes. Ojalá eso existiese en Panamá y alguna universidad aquí en Panamá algún día se gane un premio como esto, pero otras universidades que se han ganado el premio. Existen muchas que lo utilizan, pero que han ganado el premio sobre esto: Georgia State University, Villanova University, Furman University, la de Kansas, que es una desconocida, Purdue University, el Virginia Tech, también son universidades que han ganado el premio. En Estados Unidos, más de 700,000 estudiantes ya lo han aplicado y más de 1,000 universidades lo están utilizando, por lo cual es una herramienta profesional que existe más, obviamente, en Estados Unidos, en Europa también. Latinoamérica todavía ha costado un poco que entre porque nos cuesta invertir un poco o nos cuesta entrar en este proceso. La gente escoge las carreras por escogerlas, pero qué bueno que cada vez hay más y que hoy se hayan dado la oportunidad de escuchar y conocer más acerca de esto. Estas es los formas que me pueden contactar a través de WhatsApp, de mi número. También estoy en Facebook y en Instagram por @jonathanvega.coach. No, mi nombre no lleva H y también tengo un canal de YouTube que es muy fácil de ubicar, youtube.com/Jonathan Vega, y ahí subo videos de todo tipo, de ayuda a las familias, y también toco algunos temas relacionados a los talentos, de entender a los adolescentes, y otras cosas más que estamos compartiendo. Los que tienen los contactos, ahí pueden hacerlos y sin compromiso pueden hacer cualquier pregunta que esté relacionada a este tema de los talentos. Así que sin más, saludos.